Bueno, ya sabéis, soy Pablo, Eco Alfa 2, Eco Hotel Charlie, y este año el amigo Tony, pues para celebrar el 10º aniversario del grupo Tortuga Charlie Whisky, me encargó que os preparara una pequeña delicatessen, vamos a decirla así. Yo no tenía ideas brillantes en mi chistera y tuvimos que recurrir a Víctor Kilo 3 India Lima, el amigo David, que nos ha prestado un poco su proyecto para adaptarlo al grupo Tortugas. Le pedimos permiso y él amablemente, como buen radioaficionado, pues nos cedió un poco su trabajo. Como veis en la bolsita, pues os vendrá algo parecido a esto: un cable de 3,5 a 3,5 estéreo, un pedacillo de material termorretráctil, al calentarse se va a encoger, un par de pedacitos de goma eva, en su caso creo que son adhesivas, yo es lo que tenía aquí y es lo que vamos a usar, un jack estéreo para de 3,5 también, y dos bolsitas con unos sensores un poco particulares. Estos sensores son sensores resistivos, sensores de presión. Entonces este manipulador que vamos a hacer es muy curioso, utiliza la presión del dedo para activar lo que es el circuito. Quiere decir que no es capacitivo y con esto nos vamos a evitar cualquier tipo de interferencia que nos pueda generar pues la RF, por ejemplo, con potencias altas, en ambientes electrostáticos, etcétera, etcétera. Bien, la placa que os ha venido ya os viene montada, o los componentes, vamos a verlo un poco más en detalle. Bien, ahí podemos ver un poco la placa enfocada, y lo que tenemos aquí pues son unos componentes que vienen soldados. Es un transistor, un par de transistores MOSFET, dos condensadores y dos resistencias. Vale, la parte donde irá alojado el jack, tres puntos de conexión si no quieres usar el jack y quieres poner un cable soldado que quede permanente, pues las mismas terminaciones del jack van a aparecer en estos tres puntos. Digamos que es el negativo, la salida de los puntos y la salida de las rayas. Y aquí en esta parte es donde iría el sensor. Bien, como podéis ver, aquí yo doy el reconocimiento al amigo David. Y aquí, como no, bien bonito y bien grande, el 10º aniversario de vuestro grupo Tortuga Charlie Whisky. Como siempre, Eco Alfa 4 Papa November, el amigo Tony. Eco Alfa 4 Delta Alfa Tango, el amigo Juan, buena persona, y que es la que en un principio nos dio la idea, así que aquí viene, y este que soy yo, claro. Bueno, pues esta es la plaquita que he diseñado. Tiene unos agujeros para, si queréis ponerlo con tornillos de 3 milímetros a alguna parte, para ponerlo fijo, o para cualquier tipo de montaje que se os pueda ocurrir. En fin, es un proyecto muy sencillo y que responde a este esquema de principio. Empezaríamos diciendo, aquí os he hecho un poco lo que tienen los aparatos, los transceptores que usan Keyer, lo que tienen internamente. Suelen tener un microprocesador o algún circuito que hace el tema del Keyer, y generalmente en las entradas hay una resistencia que va a una tensión positiva. Esta resistencia se llama de pull-up. Pull-up quiere decir porque va a positivo, hacia arriba. Existen otro tipo de resistencias que se llaman de pull-down, que irían a negativo, pero bueno, eso simplemente es porque lo sepáis. Pero en este caso, el amigo David aprovecha esta pequeña tensión que aparece aquí flotando, que suele ser pues de 5 a 8 o 10 voltios aproximadamente, que no hace nada, simplemente le está diciendo al procesador que hay una tensión positiva, y tú cuando aquí conectas tu manipulador, lo único que haces es darle una referencia a masa, le pones al negativo, ¿vale? Entonces el microprocesador detecta un 0 y con eso él empieza a trabajar. Bien, el amigo David dice, bueno, si tengo esta tensión, yo puedo hacer funcionar toda esta circuitería, que es lo gracioso de este caso, que vais a tener un manipulador, pero sin tener ningún tipo de pila, batería, nada externo. Es un montaje sumamente sencillo que aprovecha esta tensión de pull-up para hacer funcionar un MOSFET, ¿vale? El circuito, ahora bien, es muy sencillo.
tendría una tensión, tiene un MOSFET que es el que vamos a hacer bascular para que nos dé la tensión negativa, y la hacemos bascular pues excitando la puerta a través de nuestro sensor, ¿vale? Que es un sensor resistivo, pues que va desde 5 kiloohmios hasta pues no sé cuántos, pero como es sensible y tiene un rango de tensiones de puerta bastante bajos, con esta pequeña tensión bascula, nos daría un 0 y entonces mandaría una tensión que no es un 0 realmente, porque el microprocesador cuando baja de 2 voltios aproximadamente ya lo va a considerar como un 0. Por lo tanto, con esos 2 voltios que aparezcan aquí en el MOSFET, este MOSFET va a seguir funcionando, porque con esa tensión todavía el MOSFET con su puerta puede seguir drenando corriente a través del drenador. Es una cuestión muy interesante para el que le guste indagar en estas cosas. No me voy a extender mucho, yo vuelvo a repetir que es una idea muy brillante, porque vamos a disponer de un manipulador, yámbico con puntos y rayas, y como veis no hay ningún tipo de batería, sino que esto va a funcionar solo con la energía que le va a pasar el transceptor. Bien, después de la extensión en la teoría, ¿vale? Pues ya ahora vamos a empezar a la práctica. Bueno, pues vamos a empezar ya a la práctica, lo que es el montaje de la placa en sí. Antes de nada vamos a hacer 2 salvedades para los que queréis montarlos de una forma o lo queréis montar de otra. Bien, como ya os dije, aquí viene preparado para colocar este jack, ¿vale? Este jack iría aquí, simplemente, y entonces con el cable que os ha venido podéis conectar lo que es el manipulador a vuestro equipo, que generalmente suelen tener este tipo de entrada, ¿vale? Supongamos que tú no lo quieres hacer así y quieres ponerlo fijo, entonces simplemente tendrías que cortar este cable, localizar lo que es la malla, el vivo y bueno, la malla solo, y entonces ponerlo en esta forma. Tendrías que soldarlo en estos pads de conexión, donde tenemos la parte central sería el GND, la masa, la parte de arriba sería lo que es este anillo, la R, que viene del inglés de ring, de anillo, y la parte de la punta, que viene del inglés la letra T, de tip, ¿vale? Realmente, si os fijáis, da lo mismo poner la R o la T que vaya uno al otro, porque al ser un sistema reversible, me da igual tener el pulgar aquí que tenerle en este lado. Te quiero decir, generalmente yo los puntos les pongo donde el pulgar y al lado izquierdo. Pero si tú los tienes al revés, simplemente dale la vuelta y te va a funcionar igual. El único que hay que tener en cuenta es el de masa, que es el de centro, ¿de acuerdo? Aquí se han dispuesto 2 agujeritos, no sé si los apreciáis aquí. Entonces eso, con una brida de plástico, aseguraríamos el cable para que tenga ahí fuerza y no se mueva, ¿vale? Voy a hacer una pausa y os voy a enseñar cómo quedaría en otra prueba que hice. Bien, como os decía hace un momento, esta es otra forma de terminar la placa. En este caso es una placa diferente, y veis que yo en este caso pues soldé los terminales y puse esta brida de plástico, ¿la veis? Esta es la que asegura pues que el cable quede bastante fuerte y no se salga. Como os he contado, podéis usar este tipo de terminación de lo que es la llave, o si no, pues podéis usar la que yo creo que es más conveniente, que va a ser colocándole el jack y sin romper el cable poder usar este cable pues para cualquier otro tipo de manipulador que podáis tener que tenga este tipo de conexión. Muy bien, ahora ya sí que propiamente vamos a ir al montaje. Bueno, vamos a retirar estos elementos que de momento no les vamos a necesitar, y nos ponemos con nuestra placa. Yo os recomiendo empezar soldando los sensores, los 2 sensores en ambas partes, y terminar soldando bien el jack, o si habéis decidido ponerlo fijo, pues poner el cable, ya os digo, teniendo en cuenta que el GND es este del medio, ¿vale? Bien, antes de proceder, como veis es un montaje que es ridículamente sencillo.
pero hay que tener algún pequeño cuidado. Por ejemplo, yo lo que sí que suelo hacer, tengo aquí un poco de algodón con alcohol. ¿Por qué? Vamos a limpiar un poco estas partes donde va a ir el adhesivo. Ahora os cuento el porqué. ¿Vale? Lo limpiamos así. Vale, y ahora ya lo dejamos ahí secar. Pues bueno, ahí. Encima de la goma eva, por ejemplo. Bien, lo dejamos que se evapore el alcohol para que esté desengrasado, y entonces el adhesivo de este sensor. Vamos a empezar. Que me adelanto. Bien, primero vamos a soldar los sensores. Los sensores, como os he dicho, son resistivos y vienen con una lámina para poder pegarlo, con una lámina adhesiva. Tened cuidado al quitarla, porque lo que es propiamente el sensor son dos láminas de plástico, y a lo mejor penséis que estáis tirando del adhesivo y estáis desmontando el sensor. Así que con mucho cuidado, sobre todo los que no vemos ya tan bien como cuando éramos jóvenes, pues hay que tener un poquito de cuidado para quitar el adhesivo. Entonces, bueno, pues yo lo suelo hacer así, y como veis, pues aquí ya se empieza a quitar, y no es más que esto, ¿vale? Es una pegatina, lo vamos a quitar. Procuramos no tocar con los dedos lo que es la parte adhesiva, y ahora ya lo tenemos aquí, y con mucho cuidado pues lo vamos a plantear. Lo planteamos desde los contactos, ¿vale?, hacia adelante. No sé si se aprecia esta jugada. Voy a hacerla aquí y en el próximo, ¿vale? Lo vamos dejando así, que lo que me interesa es que estos dos contactos metálicos estén bien alineados, y luego lo otro lo dejo caer simplemente y ya estaría, ¿vale? Y ahí ha quedado. Le apretamos un poco así con el pulgar, ¿vale? Y este sensor ya estaría en su sitio y estaría pegado. Bien, ahora vamos al de la otra parte. Voy a poner un poco de zoom para que veáis cómo lo coloco. Pero ya os digo, no tiene ninguna complicación. Lo único es ser un poco cuidadoso, pues de que el adhesivo pegue bien y que la placa esté limpia, claro. Entonces en este, como os dije, pues yo voy tirando así un poquito, y ya le veo que empieza a despegar, y entonces ya le tengo despegado, ¿vale? Una vez que le tengo despegado, ya está, vale. Pues aquí tengo el sensor, y vamos a ver si puedo hacer zoom. Bien, este le vamos a hacer un poco más en detalle. Como visteis, ya le había quitado el adhesivo. Ahora cuidado en no tocar ahí con el dedo, y vamos a colocarle en la placa, a ver así si lo podemos ver mejor, ¿vale? Lo primero que hago es alinear las conexiones metálicas. Una vez que las tengo bien en su sitio, pues ya simplemente lo que hago es dejar caer la parte de plástico, la dejo caer así, y bueno, pues con un poco de suerte queda bastante bien centrado. Tampoco os matéis con que quede un poquitín para acá, un poquitín para allá. Lo más importante en este caso es que quede centrado esta parte de aquí abajo, ¿vale? Luego lo que es el sensor da igual, porque ya os va a coger la presión dándole de un lado que de otro. Bien, pues ya lo tenemos este aquí bien presentado, y tenemos el otro bien presentado, ¿vale? Ahora lo que haríamos, bueno, a ver si lo puedo hacer ya con esta cantidad de zoom, simplemente sería poner el jack. En mi caso, ya os digo, voy a usar esta terminación. El que lo voy a usar la otra, pues ya sabe, precaución con el negativo. Le apretamos un poco y ya estaría en su sitio, Tremendamente complicado este montaje, pero no me digáis que no ha quedado bonita la placa. Bien, vale, pues ahora simplemente vamos a soldar, ¿de acuerdo?